Vamos a analizar en estos minutos algunos aspectos inherentes a la responsabilidad médico-legal del médico cirujano. Cuando uno analiza la responsabilidad del médico, primeramente debe analizar las razones por las cuales puede producirse un reclamo médico-legal. Estos reclamos se producen porque, primeramente, se ha producido un efecto negativo como consecuencia de un acto médico. Ese efecto negativo ocurre en la salud del paciente. También puede producirse porque ha habido una falta de diagnóstico oportuno o correcto, porque se ha producido algún daño moral, o también ha habido una repercusión en la esfera económica. La responsabilidad profesional surge de la obligación, por ejemplo, de haber realizado una conducta diferente a la tomada, de haber omitido una conducta requerida ante un determinado caso, de no haber demostrado o de que haya habido algún déficit o falta de conocimientos o de la formación del médico que actúa. Ya vamos a desarrollar posteriormente lo importante que significa una adecuada formación, una formación actualizada y un camino recorrido que brinde la experiencia necesaria ante un determinado caso. Que haya ocurrido algún acto imprudente que haya a su vez generado algún daño o que no se haya previsto un resultado que debería haber sido previsto. Cuando uno analiza los elementos por los cuales se puede producir una demanda o un reclamo médico-legal al cirujano, comenzamos viendo los factores de riesgo que pueden llegar a incrementar o a favorecer justamente que se produzcan estos reclamos. A pesar del tiempo transcurrido en que se han analizado estos elementos, estos factores, de todas las charlas, de todas las clases y de todo el conocimiento que se ha ido transmitiendo a lo largo de esta asociación y de las múltiples clases y charlas y la información brindada por todos los medios, todavía siguen ocurriendo errores a nivel de la documentación médica y concretamente a nivel de la historia clínica, que ya vamos a analizar en forma particular, debido a que justamente, a pesar de todo el camino recorrido con respecto a la misma, todavía se siguen encontrando fallas que justamente constituye uno de los factores de riesgo más importantes al momento de tener que responder ante un reclamo médico legal. También hay otros factores, que es la realización de un excesivo número de consultas o prácticas. Todos sabemos que una práctica médica realizada en forma por ahí demasiado rápida o sin poder tomar el tiempo requerido o con la sobrecarga de horas de trabajo va en demedro de la calidad de la atención médica y por lo tanto puede llegar a generar o a ser un factor predisponente para que se produzca un resultado no esperado y de la mano de él vaya el reclamo médico legal o legal correspondiente. Las consecuencias negativas del acto médico son fundamentalmente los factores que van a ocasionar o van a ser el sustrato para la génesis de un reclamo. Y la relación médico-paciente sigue siendo uno de los factores que tenemos que cuidar, que controlar y que fomentar para, no digamos evitar, sino para disminuir la posibilidad de un reclamo médico-legal. Ahora bien, la relación médico-paciente adecuada, y no solo con el paciente, sino también con su familia, constituye uno de los elementos indispensables en toda buena práctica médica. Pero no debemos confiarnos solamente en ella, sino que, además de una adecuada, correcta e impecable relación médico-paciente-familiar, también debemos tener todos los otros aspectos correctamente realizados para que no, en el caso que se produzca una demanda, tener elementos adecuados para responder. No solamente la adecuada relación médico-paciente evita en el 100% de los casos la posibilidad de un reclamo,
tenemos que tener una adecuada relación médico-paciente, pero además armarnos con toda nuestra batería de elementos para, en el caso que se produzca este reclamo, poder responder en forma adecuada. La responsabilidad profesional se puede reclamar o puede surgir a nivel personal, o sea, a nivel específicamente del profesional, pero también ahora se está hablando de lo que se denomina daño comiogénico, que es cuando el efecto negativo en la atención del paciente se produce por una falla en cualquiera de los eslabones que se requieren en la atención de un paciente en un establecimiento de salud. Por lo tanto, incluye a la institución y a todos los profesionales que actúan y que siguen el tratamiento de un determinado paciente. Por esa razón, se recomienda a las instituciones una serie de medidas para justamente, actuando, formándose y trabajando en forma integral, producir o generar la mejor atención médica y a su vez disminuir el reclamo justamente que puede ocasionar o que puede ir luego con la parte legal correspondiente. Siempre cuando se habla de la atención médica, hablamos de calidad. La atención médica de calidad justamente es la que evita o disminuye en forma sustancial la posibilidad de un reclamo médico legal. La atención debe realizarse en el momento adecuado. Es muy importante que el profesional esté actualizado, esté formado técnicamente, tenga una experiencia importante que avale el tratamiento que va a realizar, que el proceso de la atención realizada se desarrolle con seguridad para el paciente, y la seguridad del paciente incluye un montón de eslabones, desde que el paciente ingresa a la institución hasta que el paciente es externado. Ahí hablábamos de daño comiogénico cuando alguno de estos eslabones falla y se produce el reclamo. Siempre la atención médica tiene que estar imbuida de los principios éticos que todos conocemos y que tienen que estar presentes permanentemente en la atención de un paciente, y que se puedan cumplir las expectativas del paciente y la familia. Estas expectativas deben ser correctamente señalizadas, indicadas y explicadas al paciente. Muchas veces en la primera consulta o antes de iniciar un determinado tratamiento, el paciente o los familiares van a requerir o van a mostrar demasiados o requerimientos o expectativas que no pueden ser cumplidas o que no van a ser cumplidas. Bueno, justamente cuando el profesional toma su tiempo para explicarlas claramente, para analizar en forma coherente, acabada, clara para el paciente y la familia qué tratamiento se va a llevar adelante, cuáles son los objetivos pretendidos, cuáles son las expectativas que lógicamente podemos buscar, entonces ahí vamos a estar en un terreno adecuado, claro, y por lo tanto las expectativas que el paciente o la familia van a esperar van a ser aquellas que realmente se van a poder cumplir. Justamente cuando el paciente espera cosas que no van a ser posibles de lograr y esto no fue aclarado en su momento, bueno, también ahí, al no cumplir estas expectativas, puede generar la posibilidad de un reclamo ante el médico. Nuevamente hacemos o destacamos todo lo referente a la competencia, formación y actualización del profesional. Es muy claro y es muy conocido que el paciente y la familia rápidamente detectan en las primeras consultas si el médico tiene formación adecuada, si sabe, si tiene y expresa conocimientos respecto a lo que va a realizar, si le interesa y se compromete con el paciente, y si justamente también manifiesta en forma, por supuesto, clara, coherente, no tampoco en forma desmedida,
experiencia en el tratamiento que va a realizar. Es muy importante que en la entrevista médica el paciente y la familia perciban y reciban este tipo de, digamos, de sentimiento en relación a, o de percepción en relación a el conocimiento del paciente, del profesional, del interés que manifiesta en el tratamiento del caso o en el seguimiento o en el caso que va a tomar para poder tratar, y también que surja de esta entrevista la percepción clara de la experiencia adecuada para poder llevar adelante el tratamiento requerido. Nuevamente hablábamos, como resumen, que la atención médica de calidad es aquella que se realiza en el momento oportuno, con una competencia profesional adecuada, que sea una atención segura y que respete los principios éticos. Cuando el profesional lleva adelante un tratamiento médico, es muy importante también contar con un buen apoyo bibliográfico y realizar aquellos tratamientos que cuenten con una evidencia adecuada que avale lo que se está llevando adelante. Esta evidencia bibliográfica es la que va a apoyar el criterio médico, que va a indicar que lo realizado o lo propuesto cuenta con un aval bibliográfico y de camino recorrido adecuado y que indique que es el tratamiento correcto para este paciente, y a su vez justamente el contar con este apoyo es el que le va a brindar al profesional un adecuado respaldo en el caso que se produzca alguna complicación o que el resultado final no sea el que se pretendía. Hay algunos casos que por muchas razones hay que tomar decisiones sin evidencias o en contra de evidencias. Bueno, estas situaciones son muy especiales, deben ser analizadas en forma adecuada y justamente ser justificado ese tratamiento de la mejor manera para que en el caso que se produzca un reclamo o una complicación que genere ese reclamo, se cuente con elementos sólidos para poder responder. Vamos a hacer ahora nuevamente a detenernos en la historia clínica. Como decíamos al comienzo, a pesar de todo lo que se viene hablando y lo que se ha trabajado para que se tome conciencia que la historia clínica es uno de los elementos fundamentales en la atención del paciente y que va a ayudar al médico ante la posibilidad, le va a permitir poder responder en forma mucho más adecuada a un reclamo. A pesar de todo eso, decíamos que se siguen viendo falencias en la historia. La historia clínica es un elemento que asegura la prestación adecuada de los servicios al paciente, sirve de guía a los profesionales, es un elemento fundamental para poder brindar o para poder tomar elementos epidemiológicos. A su vez, constituye un elemento administrativo importante y fundamental en el caso de realizarse auditorías. Tiene también una función docente, ya que de ella se toman muchos elementos para poder transmitir o para poder brindar conocimientos en las clases o cualquier actividad docente que se haga. Es el instrumento fundamental en la actividad médico-legal, ya que constituye un medio de prueba privilegiado. Esta historia debe ser completa, tiene que reflejarse en ella todos los actos médicos llevados adelante, tiene que estar ordenada, tiene que ser cronológica, tiene que estar actualizada, por supuesto tiene que ser veraz y tiene que ser inteligible. Muchas veces cuando uno tiene que responder ante un reclamo médico-legal, a nosotros mismos que somos médicos nos cuesta poder entender la letra o lo que se ha escrito en ella. ¿Se imaginan que si nosotros que somos médicos y que estamos en el tema y que tenemos interés en poder tomar todos los elementos que surgen de la historia clínica, nos cuesta, a una persona, por ejemplo, un juez o un abogado, le cuesta mucho más porque no tiene el lenguaje técnico? Y justamente
al no entenderse en forma clara todo lo que se ha volcado en la historia clínica, es algo que va a conspirar en contra nuestra. Por lo tanto, a veces, justamente por lo que hablábamos también de la cantidad de trabajo, del tiempo, que es poco para realizar todos los actos que necesitamos, uno, bueno, escribe en forma por ahí más rápida o no del todo completa. Hoy por hoy, el desarrollo de la historia clínica electrónica favorece que lo que haya que escribir sea claro, sea justamente, no sea difícil de interpretar, pero todavía sigue habiendo historias en papel. Bueno, tenemos que ser conscientes que lo que escribimos es lo que nos va a ayudar en el momento de un reclamo, o a su vez nos va a perjudicar si eso no está claro o no está completo. La historia, por supuesto, es confidencial, debe comprender todos los aspectos que han transcurrido en la atención médico, en la atención de este paciente, debe ser cronológica, como ya dijimos, debe estar disponible en el momento que se necesita. Muchas veces una historia es requerida durante la tarde o durante la noche por otros profesionales para a lo mejor realizar una interconsulta o atender una urgencia que se ha producido. Bueno, justamente la historia actualizada y disponible brinda elementos para poder decidir de la mejor manera ante una situación que quizá por ahí es de urgencia. Y tiene que tener lo que se denomina racionalidad científica, tiene que surgir de la historia que todos los tratamientos que se han realizado tienen un sustrato científico adecuado. La jurisprudencia, como surge acá, claramente determina que la falta de la historia clínica o la presencia de irregularidades van a ir en contra del profesional. Por eso decíamos que así como es algo que nos ayuda y que constituye uno de los instrumentos más importantes al momento de responder ante un reclamo médico-legal, también puede transformarse en algo que no solo que no nos ayude, sino que además nos puede ir en contra si surgen de ella alteraciones, irregularidades, faltas, falencias, o se desprende que no se ha realizado el mejor tratamiento, o a su vez se desprende o no se desprenden todos los tratamientos realizados oportunamente. Muchas veces uno hace cosas que después no puede demostrar porque en la historia clínica no han sido asentadas. Entonces, hay veces que aún un tratamiento, una conversación con un paciente, los pasos que se han seguido, por ejemplo en un Ateneo, para poder llegar a una decisión, tiene que surgir de la historia. Eso habla del interés del médico, habla de la profesionalidad con la que se ha trabajado, y justamente surge de la historia todo eso, y en el momento de tener que responder ante un reclamo es un elemento fundamental y que ayuda muchísimo. Ya habíamos dicho justamente que la historia constituye un pilar fundamental para disminuir los reclamos por responsabilidad profesional. Y de esa historia clínica también surgen muchos elementos que, como decíamos recién, se han ido llevando a cabo a lo largo de la atención del paciente. Justamente surge de ella también haber prevenido riesgos, haber tomado las mejores decisiones, haber brindado la mejor atención para el paciente. Por supuesto, la correcta confección de la historia es la clave. El profesional tiene que estar actualizado, ya lo decíamos, y eso es uno de los elementos que también se valoran mucho ante un reclamo médico-legal. Un profesional actualizado, un profesional que demuestre su experiencia, que demuestre su compromiso, es un profesional que tiene justamente muchas mayores herramientas para responder ante la producción de un reclamo. La información al paciente y a los familiares tiene que ser adecuada. Una información adecuada no es aquella información por ahí extremadamente técnica que el paciente o los familiares muchas veces no entienden. La adecuada información
o la información adecuada es aquella que el paciente puede comprender, que los familiares pueden comprender y que justamente brinda a ellos o les brinda a ellos las mejores herramientas y elementos para entender y comprender cuál es el tratamiento que se va a llevar adelante, cuáles son sus riesgos, y de esa manera el paciente y el familiar se tiene que transformar en un aliado del médico y juntos ir adelante o seguir adelante para lograr el mejor resultado. Tenemos que identificar los factores de riesgo posibles. Es muy importante esto porque justamente el identificar los factores permite minimizar los riesgos y tener un mejor resultado. Cuando decidimos por alguna consulta, por alguna conducta médica, tiene que ser aquella que signifique el menor riesgo para el paciente. Por supuesto, tenemos que demostrar que lo que se realizó es lo que va a tener el mejor resultado con la menor exposición o riesgos para el paciente. El checklist que ha surgido de la aeronáutica es un elemento que brinda muchas ventajas y que previene muchos riesgos y que nos hace detectar a veces pequeñas cosas que por ahí habían quedado no realizadas. Es un elemento más que nos brinda o que nos disminuye justamente la posibilidad de algo que se nos pueda haber pasado, que no pueda haber sido realizado, y todo eso que uno puede hacer para prevenir va de la mano con una disminución de los reclamos. Y la prudencia, por supuesto, debe imbuir todo acto, no solo médico, sino en la vida diaria, pero en este caso, en el caso concretamente del cirujano, la prudencia tiene que ir de la mano con cualquier acción que realicemos. Ya habíamos dicho que la experiencia es un elemento clave y que el cirujano a lo largo de su vida tiene que ir adquiriéndola. Experiencia no significa solamente años, por supuesto el tiempo es necesario, la experiencia tiene un factor directo, una relación directa con el tiempo transcurrido, pero no es solamente que pasen los años lo que significa que la experiencia es importante. Justamente hay que aprovechar los años que van transcurriendo para imbuirnos de todos los conocimientos que podemos ir tomando de las personas que nos están guiando y que nos van formando y con las cuales compartimos en general toda nuestra vida profesional. Tenemos que poner todos los medios necesarios en la atención del paciente para poder brindar el mejor servicio. Todo ello tiene que estar asentado, volcado en la historia clínica, como hemos dicho, tanto en papel como electrónica. La información clara al paciente y a los familiares es también un elemento fundamental. Hay que hacerlos sentir como colaboradores en la evolución del paciente, sumarlos a nosotros y no tenerlos en contra. Cuando el paciente y el familiar se sienten incluidos, se sienten tenidos en cuenta, se sienten importantes, se sienten escuchados, eso es fundamental en la atención de un paciente. Por supuesto, dentro de un criterio lógico, hay pacientes y familiares que tenemos que encaminar en cuanto a la evolución de un paciente, en cuanto a la información que requieren o a la información que podemos brindarle. Pero tengamos en cuenta que uno de los objetivos siempre es sumarlos a nosotros y no tenerlos en la vereda del frente. Los honorarios tienen que ser coherentes y también tener en cuenta que cada práctica médica en cada paciente es nueva, es un reto. Si bien tenemos unas estadísticas que nos indican la evolución habitual, cada paciente es particular, cada paciente es un ser en sí mismo, cada familiar tiene sus particularidades, tiene sus miedos, cada paciente también. Por lo tanto, rápidamente, cuando uno tiene empatía con el paciente y en poco rato puede llegar a interpretar, en detectar cuáles son los miedos, cuáles son las expectativas y cuáles son a veces los riesgos que cada paciente presenta o muestra. Eso también hace que estemos advertidos y que podamos a su vez tomar precaución para evitar un reclamo o en el caso que se produzca, estar preparados para responder al mismo. Por consiguiente, la mejor manera de prevenir reclamos por una presunta mala praxis es actuar con la mayor competencia técnica
en el marco de una buena relación médico-paciente familiar, siguiendo las normas, los protocolos, las guías y los tratamientos convencionales que los mismos o los propios servicios tienen en cada hospital o que han sido brindados o que emanan de las sociedades científicas, y evitando al enfermo o al paciente los riesgos innecesarios en cualquier exploración, tratamiento o conducta médica que adoptemos. Como resumen entonces, con respecto a la historia clínica, tiene que ser una historia completa, de ella tiene que surgir todo lo que se realizó con el paciente, el curso diagnóstico, todas las disquisiciones que se pueden haber tomado y se pueden haber realizado durante la atención del paciente, y que justamente se transforme en un elemento que nos apoye, habiendo tenido en cuenta, habiendo cumplido todos aquellos pasos que conocemos y que hemos hablado brevemente en las diapositivas anteriores. Y la información que se ofrezca al paciente, que sea real, que sea objetiva, que las expectativas que surjan sean unas expectativas claras y que estén documentadas en la historia y, cuando corresponda, en el consentimiento informado. De esa manera también vamos a cubrir uno de los elementos, uno de los factores que a veces genera un reclamo. El consentimiento informado tiene que ser completo, tiene que ser escrito en forma clara. Los consentimientos preimpresos a veces no son muy adecuados porque a veces son reclamados como que se han firmado sin haberlos comprendido o sin haberlos explicado. Hay veces que, además del consentimiento que viene impreso, en la historia clínica, un párrafo en el cual surja que se explicaron los riesgos, que se habló con el paciente, que se consideraron y que se explicaron claramente todos los pasos que se iban a llevar adelante, son elementos que nos van a brindar o que van a poder brindarnos la posibilidad de demostrar que la información ha sido adecuada, que ha sido coherente, que ha sido clara y que ha sido comprendida por el paciente y sus familiares. Muchas gracias.